Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista con Expoc. El día de hoy tenemos una entrevista, bueno, una conversación distinta, dado que ahora consideramos promover y entrarle a un tema de estos internacionales, ¿no? Tenemos una conversación con tres actores importantes en el marco de lo que es el Día del Refugiado. Caray, hay que reconocer que si bien en un país como México hoy el tema de migración de refugiados está en la agenda política, en la agenda binacional, realmente es un tema que siempre ha estado presente, sin duda, sobre todo en un país como el nuestro, de manera que hoy será un gusto platicar al respecto, ¿no? Sobre qué es, cómo podemos reconocer a los refugiados, pero sobre todo cómo una empresa participa y también cómo una de las principales organizaciones con presencia en México promueven esta causa o esta iniciativa. Pero para ello tengo el gusto de presentar a tres actores, tres grandes mujeres además en esta entrevista. Primero que nada, para mí es un gusto saludarte y recibirte, Claudia Sepúlveda, quien es oficial de Soluciones Duraderas para ACNUR. Bienvenida, Claudia. De igual manera es un gusto para mí saludar y darte la bienvenida a Dora Borrego, quien es HR, manager de Palliser, ¿sí? Una empresa con presencia en Coahuila. Ahora platicaremos qué hacen, dónde están y hacia adelante. Qué gusto saludarte, Dora, y qué decir de darle la bienvenida y saludar con mucho afecto a nuestra amiga Marisol Fernández, quien es directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad. Bienvenidas a la entrevista. ¿Qué debemos de entender por un refugiado, Claudia? Bienvenida. Creo que la manera más sencilla, sin afán de reducirlo, es una persona refugiada, es una persona que tuvo que huir de su país porque su vida corría peligro, porque no había otra alternativa, porque su vida y la de su familia de verdad corrían un peligro. Entonces, son personas que han tenido que cruzar una frontera para solicitar esta protección y poder desarrollar una vida digna, segura y donde realmente puedan capitalizar todos sus talentos. Bueno, ACNUR es una de las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en México, y justamente con el gobierno mexicano y con aliados de la iniciativa privada, con organizaciones de la sociedad civil, nos esforzamos para garantizar que todas las personas, por un lado, tengan el acceso a poder solicitar asilo en el país y a poder encontrar un refugio seguro y digno, ¿no? También asistimos a las personas con diferentes tipos de asistencia de emergencia, por ejemplo, acceso a agua potable, saneamiento, atención médica, sobre todo en un momento tan complicado como es la pandemia COVID-19. Y en México, particularmente, desarrollamos un programa muy innovador, muy único en el mundo, que es un programa de integración local, donde justamente con el acompañamiento de la iniciativa privada y donantes, acompañamos a que las personas refugiadas y sus familias puedan tener acceso a un empleo formal, un empleo digno, y que los niños y niñas tengan acceso a la escuela como es su derecho. ¿Cómo es que nace en México este programa? Y antes de entrar en los detalles, que ya esta Dora nos platicará del caso Palliser, pero ¿cuánto tiempo lleva explorando este programa? Y entendemos que los resultados han sido buenos. ¿Nos puedes platicar un poco más de este caso particular? Sí, por supuesto. La verdad es que ha sido todo un recorrido. Desde el 2016 que se inició este proyecto justo en la ciudad de Saltillo. Y uno de los temas que detectábamos en ese momento es, bueno, las personas cuando solicitan la protección en el país, en la mayoría de los casos lo hacen a través de una frontera terrestre, ¿no? Lo hacen en Chiapas, lo hacen en Tabasco. Y desafortunadamente, históricamente, sabemos que el nivel de desarrollo del sur del país es diferente al del centro y al del norte. Entonces, uno de los temas que justamente detectábamos en estas entrevistas que hacíamos con las personas es, por un lado, este deseo de poder retomar su vida y de poder retomar las actividades que hacían en su país. Por ejemplo, personas que tenían experiencia como transportistas, personas que tenían experiencia como comerciantes, y pensábamos, ¿cuál es el sentido que la persona continúe en el estado donde hizo la solicitud cuando, por ejemplo, en Saltillo hay empresas como Palliser, como Mave, que están buscando de manera desesperada este talento? Entonces, junto con el gobierno federal, junto con organizaciones de la sociedad civil a nivel local, empezamos este programa de integración local en 2016 y bueno, justamente
han sido resultados muy positivos. 6 de cada 10 personas han logrado salir de la pobreza, han tenido ingresos superiores a la línea de bienestar, y es porque tienen acceso a un empleo formal que les permite no solamente tener un ingreso, sino pagar impuestos, tener acceso a una seguridad social, guarderías, y esto a su vez genera un impacto positivo, ¿no? Entonces, desde 2016 hasta el 2021 el programa ha incrementado. De hecho, estamos muy felices porque hemos logrado la meta de 10,000 personas que han sido partícipes de este programa, y esto a través de 9 ciudades en el país. Y bueno, vemos un impacto muy positivo, no solamente en el desarrollo de las personas en términos de ingresos, pero también en el desarrollo de las comunidades locales. Ya no quiero quitar el comentario a Dora, que estoy segura que nos puede decir mucho, pero la retroalimentación que hemos obtenido de las empresas y de los diferentes actores ha sido muy positiva, porque las personas refugiadas, después de tanta inestabilidad, son personas que buscan estabilidad, son personas que buscan vivir en seguridad, y son personas que buscan lo mejor para su familia. Entonces, muy positivo, y la verdad muy satisfechos por esto, que es con el apoyo de todos. Pues felicidades por esta meta de 10,000 personas. Tiene mucho fondo hablar de 10,000 personas refugiadas, 10,000 historias. Además, el resultado de 6 de cada 10 llevar arriba del borde de la pobreza, sin duda habla del resultado. Y ahora, Dora, gracias, Claudia. Dora, déjame, además de saludarte y volverte a dar la bienvenida, antes incluso de preguntar qué es Palliser y qué hace Palliser, déjame preguntarte, vamos entrando al punto, que me encanta presentar a Palliser desde una de sus acciones que podemos reconocer como virtuosas. ¿Por qué es que Palliser participa en este programa de integración laboral? Cuéntanos. Nosotros somos Palliser, tenemos 3 empresas en México, 2 en la ciudad de Saltillo y una en la ciudad de Matamoros, Coahuila. En esta relación con ACNUR hemos estado un poquito más de 3 años. Nosotros teníamos una necesidad de contratar personal en la planta de Saltillo porque el mercado está un poquito complicado ahí en la ciudad, y vimos a ACNUR como una opción de contratación de personal y retención de personal. Así fue de inicio cuando conocimos a ACNUR y contactamos a las personas que nos han trabajado con nosotros y hemos estado ahí de la mano caminando juntos. Nos apasionó completamente el proyecto, más que lo que nosotros podíamos encontrar, superó todas las expectativas. El hecho de poder ayudar a las personas a cambiar su historia de vida es algo grandioso. Había muchos tabús, había muchos limitantes, había muchos miedos. Ha sido una historia de aprendizaje continuo. Tenemos actualmente 42 personas refugiadas. 50% de la población refugiada es de El Salvador, y un 30% de la población refugiada que trabaja actualmente en Saltillo, en Palliser, es de Honduras. Y así inició la historia. Felicidades por el ánimo, además, como lo platicas. Es interesante, ¿no? Cómo reconoce Palliser en ACNUR un actor útil para, en principio, encontrar una fuente de contratación y retención, ¿no? Pareciera que está logrando una cuestión hasta o sea, se están rompiendo paradigmas, ¿no? Y se está reconociendo a ACNUR como un actor, un aliado para un aspecto, como dices, ¿no? El mercado de talento en una comunidad como en la que operan requiere de talento, y más talento que permanezca, de manera que este comentario me parece que tiene mucho fondo. ¿Cuál es el negocio central, el core business de Palliser, Dora? Manufacturamos alas de piel, tela, vinil. Nuestros principales clientes son Estados Unidos y Canadá. Correcto. Tenemos 75 años en el mercado. Tú, como gestora y líder de aspectos de talento humano, de rendimiento, de rotación, ¿podrías compartirnos la experiencia de negocio de lo que ha representado lo que hoy son 42 colaboradores, pero se distinguen, tienen más afinidad, tienen mayor sentido de pertenencia? ¿Cómo podrías compartirnos la rentabilidad, déjame ponerlo en estos términos, de un talento como lo que representa una persona refugiada? El personal refugiado tiene una retención de un 50% mejor que lo que es el resto de
de nuestra comunidad, por decirlo así. Definitivamente es personal que llega con muchos miedos, llega con muchas limitaciones, llega completamente despojado de todo, y tú le ofreces estabilidad, le ofreces seguridad, le ofreces tranquilidad, le ofreces paz. Lo valoran muchísimo. Hay todo un proceso que hay que hacer. ACNUR, como lo dije en un principio, vamos de la mano. Es todo un proceso profesional, bien cuidado, con una metodología muy íntegro, y vamos de la mano con ACNUR. Entonces tienes que ir adecuando las necesidades de tu empresa para poder mantener el proyecto. Tienes que ir ajustando dependiendo de lo que tú vas viendo. Decidimos nosotros que todas las personas que íbamos a integrar de ACNUR, refugiados, íbamos a ubicarlos en el primer turno para darles la seguridad que ellos requerían. Uh-huh. Y así tuvimos que entrenar también al staff, porque hay una planta con 700 trabajadores que tiene que entender lo que está sucediendo, que tiene que estar informado, que tiene que acompañarnos, que tiene que recibir a las personas, que tiene que entender, insisto, lo que está sucediendo. Marisol Fernández, recordar, ella es directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad. Hola, Marisol. ¿Cuál es el propósito de Nacional Monte de Piedad? Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia privada que no tiene fines de lucro, que se fundó en México hace 246 años. O sea, es una institución de la época de la colonia. Y desde sus orígenes, la misión ha sido ayudar al que más lo necesita a través del préstamo prendario y actividad y ayuda e inversión social, ¿no? Entonces, es importante entender que si bien ayudar al que más lo necesite es la misión desde nuestra fundación, los retos que estamos enfrentando hoy en día son muy distintos. De manera que esta misión, que permanece constante, se tiene que reinterpretar a la luz del momento de nuestro, ¿no? Y de combatir las brechas de desigualdad y el combate a la pobreza, ¿no? Y ahí es donde estamos, y creo que en ese contexto es donde se enmarca el proyecto que tenemos en común y que nos lleva a esta conversación. Entonces, para explicar por qué podemos hacer inversión social, que es que una parte muy importante de los remanentes que se generan de la actividad del empeño se destinan a otorgar donativos y fortalecer a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la población más vulnerable en temas tan importantes como puede ser la salud, la educación y el trabajo digno, ¿no? Que es también el objeto de este proyecto. Platícanos la historia específica en donde se relaciona Nacional Monte de Piedad con el programa de integración laboral de ACNUR. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo sucede, Marisol? Tomamos la decisión de especializar una parte de nuestros recursos en impulsar el trabajo decente, el trabajo digno en el país, totalmente alineados al ODS número 8, ¿no? Y lo que hacemos es que trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil, con agencias especializadas, como es el caso de ACNUR, para lograr impulsar la empleabilidad digna, la permanencia y la calidad de los empleos a través de intervenciones que vinculan procesos educativos, formativos, generación de conocimiento e incluso incidencia en política pública. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de convocatorias y hace 3 años nosotros hemos apoyado este programa los últimos 3 años con una inversión de 6.2 millones de pesos, llegando a 2.700 jóvenes refugiados, personas refugiadas de esta meta de 10.000, y llegamos a este proyecto que nos parece que tiene un valor añadido extraordinario, o sea, mucho más allá de tener indicadores de empleabilidad, que esto es muy importante, porque cuando estás hablando de trabajo digno no se trata solo de procesos formativos para el trabajo, sino se trata de que después de la intervención las personas mejor empleadas permanezcan en el trabajo, tengan mejores condiciones y tengan mejores salarios. También Claudia ya hablaba de qué porcentaje de las personas que han formado parte de este proyecto han salido de la pobreza. Eso
es muy complicado en un país donde la movilidad social es realmente difícil y tarda mucho más que una generación en lograrlo. Entonces, este proyecto, ¿por qué nos parece que tiene un valor añadido enorme? ¿No? Porque primero adapta la estrategia de inclusión laboral a aquellos estados donde existe una necesidad de empleabilidad. Eso es importantísimo, ¿no? Aun cuando tengan que trasladar a las personas de la frontera a un estado que está a muchísimos kilómetros, ¿no? Luego, otra cosa fundamental es la sensibilización de los actores clave. O sea, para nosotros cada día es más claro que se tienen que conjuntar la necesidad local con el saber hacer en este caso de ACNUR, con las necesidades e intereses de la empresa y teniendo al centro las necesidades de la persona, en este caso la persona refugiada. Cuando todos estos actores juegan el rol que tienen que jugar, los resultados son muy positivos. Y cuando nos acercamos a las empresas, ¿no? Lo que nos hemos encontrado es que hace falta un altísimo grado de sensibilidad para que una empresa se sume a un proyecto de esta naturaleza. Porque pasa, y en ese sentido realmente quiero reconocer a Palliser también, porque es muy complicado sensibilizar a una persona responsable o a un departamento de recursos humanos para que comprenda cuáles son las problemáticas de la población vulnerable y en este caso de los refugiados o también de los jóvenes en situación de calle, ¿no? O sea, no es tan fácil como decir, mi perfil de puesto es este y que vengan los refugiados y que sea, digo, me encantará saber la opinión de Dora, pero no, o sea, la población que está siendo vulnerada en sus derechos tiene unas necesidades que no tiene a lo mejor una persona que contratas en el mercado laboral que no viene de estas condiciones. Entonces requiere un cambio de mentalidad y una sensibilidad importante, ¿no? De la empresa, un acompañamiento, ¿no? Una sensibilización también a los empleados, porque si no puede haber hasta comportamientos de rechazo o xenofobia a las personas refugiadas. O sea, requiere de un esfuerzo enorme por parte de la empresa. También estamos convencidos de que esto se alinea mucho más allá que con la responsabilidad social corporativa, con los indicadores de ESG que hoy también son tan importantes. O sea, al final estamos hablando de tasas de retención más altas, de fidelidad del colaborador con la empresa. Pero bueno, y entonces cuando vemos esto, cuando vemos que la empresa es sensible y tiene un interés genuino, la ACNUR sabe perfectamente hacer bien su trabajo, que es tratar, no restituir los derechos humanos de la población de los refugiados. Y nosotros, como donante, coadyuvando con los recursos que hacen falta para que esto sea posible. Me parece que es un círculo virtuoso y estaríamos invitando a las personas y empresas que nos escuchan a que se sumen a más iniciativas como esta, ¿no? Para impulsar la empleabilidad digna en la población más vulnerable, ¿no? Definitivamente. Sí, por lo que dices, ¿no? Y todo esto ubicando en el centro a los y la expectativa de las personas, ¿no? En donde se conviven con la expectativa y necesidad empresarial, desde luego el quehacer del ACNUR y incluso confluyendo con los objetivos o coincidiendo con los objetivos que organizaciones como Nacional Monte de Piedad plantean, ¿no? En términos de, entre otros, trabajo decente. Déjanos entender, quizá con un doble clic, sobre qué es lo que ustedes miden de este programa y este apoyo que ustedes tienen para potenciarlo, cómo se va a mantener o a magnificar. ¿Qué miden ustedes, Marisol? Monte, efectivamente, en los últimos años ha buscado que las organizaciones transiten de la caridad al desarrollo sostenible, porque nuestro compromiso es contribuir al desarrollo sostenible de México. Y entonces, en ese sentido, nos hemos metido en un trabajo muy activo con algunas organizaciones que lo necesitan en fortalecerse, ¿no? Y con otras que ya no lo necesitan, en que efectivamente nos entreguen indicadores de resultados sobre las intervenciones, ¿no? Esto es fundamental
entendemos, por supuesto, el valor también de los resultados cualitativos en el sector social, son muy importantes, pero también de los indicadores cuantitativos. Y este proyecto, como otros, tiene indicadores muy claros de empleabilidad, porcentaje de personas contratadas en el empleo, tiempo de permanencia en el empleo, mejora en las condiciones, por ejemplo, de seguridad social, de formalidad en el trabajo. Si se trata de iniciativas de proyectos productivos, podría ser mejora en los ingresos. En fin, los proyectos tienen indicadores muy, muy claros con los que nosotros los monitoreamos y esto nos permite también comparar entre unos proyectos y otros. Ahora, cuando hablo de la parte cualitativa, la destaco también porque cuando tú tienes una vulnerabilidad sobre otra vulnerabilidad, una intersectorialidad en las problemáticas, ¿no? Hay intervenciones que naturalmente son más costosas que otras para lograr la empleabilidad digna, porque no es lo mismo que estés hablando de empleabilidad en un contexto urbano para un joven en situación de calle, que estés hablando de empleabilidad para una persona refugiada que tienes que trasladar y que además tienes que integrar a su familia y la intervención tiene que ser más robusta en cuanto a componentes. Sube el costo de una intervención naturalmente. Entonces, siempre nuestro monitoreo de los proyectos está a la luz de las características y los componentes de las intervenciones. Pero hay un monitoreo muy continuo de los resultados, sobre todo para poder seguir también invirtiendo en proyectos de esta naturaleza. Gracias, Marisol. Ahora regreso contigo, Claudia. Me queda claro que después de esta ronda de participación para la misma ACNUR, representa un reto, adaptarse más allá al reconocimiento y a la labor humanitaria que persiguen a nivel global, adaptarse a las características de México. Ya lo decías en un comentario, no es distinto la condición del sur de nuestro país respecto de las del norte, te adaptas, y qué decir de las particularidades en la colaboración y la curva de aprendizaje que se transcurre junto con actores de la iniciativa privada, que en principio me parece virtuoso tener la capacidad de reconocer los objetos, ¿no? En esencia, ¿no? Uno persigue un objeto per se y la otra organización algo que convive en esencia, pero no necesariamente estamos acostumbrados a mezclarlos. Platícanos rápidamente, Claudia, quizá sé que son muchas las experiencias y ya lo dejaba ver Dora, la importancia de ir de la mano, ¿no? Déjame entender qué significa ese acompañamiento de la mano en términos generales. Y lo que busco es invitar a las empresas y a esos empresarios que ven Expoc a que se animen, a que inviten a sus áreas de recursos humanos a que se acerquen a ACNUR y qué significa y que le tomen la mano a ACNUR en este programa de integración laboral. Cuéntanos, ¿qué significa eso, Claudia? Es muy importante destacar que vamos de la mano todas y todos, ¿no? Porque la inclusión no se puede lograr de manera aislada. Forma parte muy importante, por supuesto, las diversas secretarías del trabajo, las diversas instituciones gubernamentales, forma parte muy importante la iniciativa privada a través de estos espacios de inclusión que trabajan y facilitan, y por supuesto las organizaciones de la sociedad civil aliadas. Y en ese sentido, de manera muy puntual con las empresas que hemos tenido la experiencia, por supuesto, ACNUR, ya lo mencionabas, tiene un mandato humanitario, ¿no? Y comúnmente se ubica en un contexto de emergencia. México, afortunadamente, es un país que por muchos años ha tenido una larga tradición de asilo. Hemos tenido la experiencia de recibir a muchísimas nacionalidades y nos hemos enriquecido también de todo este aspecto cultural, y eso ha permitido que México tenga un marco modelo a nivel jurídico envidiable y modelo a nivel internacional. Dicho lo anterior, esto nos facilita el poder tener este acercamiento con las empresas en estos contextos urbanos para, por un lado, acompañarles, transmitir esta certidumbre de el proceso de contratar a personas refugiadas. Es un proceso perfectamente transparente, es un proceso perfectamente orgánico, acorde al marco jurídico, y que, como ya mencionaba Vera, trae muchos beneficios en términos de productividad, en términos de cultura y en términos de inclusión, ¿no? Y ACNUR trabaja muy de la mano con las unidades de recursos humanos, responsabilidad social, para acompañar estos procesos de sensibilización técnica, pero cultural, para que
todas las personas que forman parte de la planta o de los diversos departamentos conozcan, por un lado, cómo desarrollar un proceso de inclusión financiera a través de las entidades bancarias, ¿no? Cómo darle la bienvenida a estas personas que después de tantas adversidades que vienen a vivir una nueva vida en México. Cómo no revictimizar, cómo entrevistar, cómo revisar las competencias de cada una de las personas. Entonces, ese es uno de los mandatos que tiene ACNUR, acompañar a todos los actores y, bueno, en este caso es a las unidades de recursos humanos para que estos procesos se den de manera efectiva, se den de manera duradera y que realmente tenga un impacto positivo en las familias, en las empresas, pero también en la comunidad, muy contundentemente. 9,000 personas que participan en el programa de integración local, hicimos un análisis en el mes de marzo. Estas 9,000 personas, a través del empleo formal, han generado 60.4 millones de pesos en recaudación del erario. Entonces, nuevamente, es un ganar-ganar y creo que estos procesos y este acompañamiento que hacemos con las empresas facilitan que esto sea un círculo muy virtuoso. Entonces, yo también me sumo al llamado a que apostemos a la inclusión, porque cuando hablamos de inclusión, hablamos sí de personas refugiadas, pero podemos hablar de personas refugiadas parte de la comunidad LGBT. Podemos hablar de personas refugiadas con discapacidad, con necesidades específicas. Y la inclusión es interseccional y es holística. Entonces, agradecemos por supuesto mucho el apoyo de Palliser, de Nacional Monte de Piedad, que tienen esta apuesta muy clara respecto a los beneficios de la inclusión y cómo esto, además de traer un impacto social, es un impacto económico también. Sin duda. Sí, sabes, el dato que das me parece central, ¿no? Que México cuenta con un modelo excepcional jurídico, un modelo jurídico excepcional que seguramente, caray, te voy a poner en mis términos, está siendo muy poco aprovechado, ¿no? O considerado o explotado, como queramos verlo, ¿no? Y quizá buena parte de los colegas de Dora o de las áreas de recursos humanos y el mismo empresario no reconoce que caray, tenemos avance, ¿no? En estas cuestiones, como tenemos un oficio y una tradición de asilo, pues existe un marco jurídico que nos permite dar pasos, ¿no? Hacia adelante. Ahora, por último, déjame... ¿qué viene de Palliser? Evidentemente se puede presumir que la continuidad, no sé si corresponda escalar este programa. ¿Viene un crecimiento del programa en México o un mantenimiento? ¿Qué sigue? Continuamos. Una vez que tú adquieres el compromiso, no puedes dejarlo. No hay manera. Nosotros traemos un plan de crecimiento importante y agresivo con ACNUR. Hemos estado en Tapachula con ACNUR, revisando, involucrándonos, entendiendo todo el proceso que se vive. Hay un proyecto interesante que vamos a arrancar en este año 2021 con ACNUR directamente en Tapachula y esperemos que el proyecto nos dé los resultados esperados. Nos dimos cuenta que teníamos que hacer un cambio significativo en el proceso de entrenamiento y abrimos un assessment center porque necesitábamos poder darle a las personas la confianza y la tranquilidad de adecuarse a todos estos cambios que ellos estaban viviendo. Sí, muy distintas, ¿no? Las circunstancias de Tapachula con las que podían tener en el estado de Coahuila. Muy bien, gracias Dora. Y por último, Marisol, un poco en el mismo sentido, ¿no? Ya decías tú, me parece un dato bien interesante, también de lo que poco se ha hablado y que me parece que tiene que ver con lo que hoy nos encontramos, caray, la empatía con los refugiados. Te decías movilidad social. ¿Qué viene de parte de Monte Piedad? Porque me parece que acá hay un caso tremendo y déjame llevarlo al territorio de las empresas, es decir, a las empresas que participan en esta iniciativa. Ya lo decías en tu participación pasada, les conviene considerar este programa, naturalmente por lo que ya hemos platicado, pero también porque está involucrado Nacional Monte de Piedad. ¿De qué manera incluso una empresa cuando accede a este programa se ve beneficiada por la participación de Nacional Monte de Piedad? Lo que nosotros hacemos es poner al servicio de las empresas nuestra infraestructura, nuestro modelo de inversión social para garantizar transparencia, rendición de cuentas y resultados de impacto. Es lo
que estamos haciendo. La empleabilidad digna para nosotros es un eje central de nuestro trabajo, de manera que lo que sigue para nosotros es seguir invitando a que las empresas se sumen a proyectos de esta naturaleza, y lo único que hace Monte es poner todo esto al servicio del potencial donante sin ningún costo, porque forma parte de nuestra visión. Entonces, nosotros acompañamos a las empresas para que canalicen sus intereses de responsabilidad social corporativa y de ESG, ¿no? Ahora, Dora hablaba de algo fundamental, hablaba de compromiso de la empresa y hablaba de un proceso de mejora continua. Y yo añadiría la corresponsabilidad en la solución de los problemas públicos, que son increíblemente complejos. Entonces, te vas dando cuenta por el camino de que tienes que ir adaptando algunas cosas para que el proyecto realmente se ejecute de la mejor forma posible. Y eso es lo que sigue, seguir invitando a las empresas que tengan esta mirada de trabajo en conjunto, esta mirada de corresponsabilidad y esta mirada de ir teniendo la disposición para ir adaptando el proyecto en favor de la población más vulnerada y de la empleabilidad al final, y de la empleabilidad digna, ¿no? Correcto. Bueno, pues sin duda, ¿no? En el caso personal me quedo, la verdad es que fascinado con el testimonio, me quedo, caray, provocado por esta cadena, ¿no? Ya decías que nos tenemos que, es como ir de la mano en una alianza, aunque suene totalmente romántico, caramba, este es un caso de negocio real, se toma de la mano de un organismo humanitario, se toma de la mano la empresa, se toma de la mano una institución cuyo objeto es la promoción del bienestar en términos generales, qué decir del trabajo decente, se toma de la mano, en este caso, el refugiado, auténticamente, ¿no? Y me parece que de la mano del refugiado vienen sus demás compañeros, que también seguro deja un halo de humanidad, y la organización misma, todos ganan en esta cadena, de manera que pues, yo les agradezco desde Expoc su generosidad, su participación en esta entrevista. La invitación es de todos, al empresario que nos ve, al colega de responsabilidad social, al colega que está en el área de recursos humanos, a que comparten esta pieza, la asimilen y sin duda busquen ACNUR o el mismo Nacional Monte de Piedad, y por allá a los vecinos de Palliser, a que sumemos, ¿no? Y que todos ganemos en este tema. Yo agradezco a Claudia Sepúlveda, quien es oficial de Soluciones Duraderas del ACNUR. Gracias, Claudia, por tu participación. Es un gusto también haber platicado contigo, Dora Borrego, quien es HR Manager en Palliser. Bienvenida y muchas felicidades y gracias. Y qué decir, Marisol, de nueva cuenta, un gusto platicar contigo. Marisol Fernández, quien es directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad. Gracias, amigas, gracias, compañeras.